El poder está dentro de ti. Louise Hay. Bienvenidos una vez más a tu canal Conciencia Mística, en el cual abordamos las herramientas y recursos para vivir una vida abundante y feliz, basándonos en autores reconocidos de crecimiento espiritual. El día de hoy, les traigo un libro escrito por una mujer excepcional, formada como sanadora, la cual ha vivido experiencias fuertes en su vida que le llevaron a escribir libros de autoayuda y crecimiento personal. Hablo de Louise Hay. Louise Hay, nacida en San Diego, California, fue una escritora, oradora y precursora de la nueva corriente de pensamiento holístico. Su historial de abusos, violencia y pobreza la hizo superarse a sí misma. El primer libro que analizaremos de esta autora es El poder está dentro de ti, en el cual afirma que nuestros pensamientos y palabras decretadas son creadoras de nuestra realidad. Nosotros somos responsables de nuestras vivencias. En el libro El poder está dentro de ti, nos muestra cómo, sin importar las circunstancias que vivimos, tenemos el poder para mejorar y cambiar nuestra vida. La autora nos enseña las técnicas para trabajar en nuestro cambio interior, para eliminar las creencias limitantes. En el capítulo 1, Toma de conciencia, Louise Hay nos muestra cómo, a partir de la toma de conciencia del poder que tenemos en nuestro interior, podemos atraer a nuestra vida abundancia, prosperidad y la felicidad plena. ¿Y cómo podemos controlar nuestro poder interior? Para tener el control de nuestro poder interior, debemos saber que al despertar nuestra energía interior, desatamos un poder que nos conecta con la energía del universo para manifestar lo que deseamos en la vida. Pero para lograrlo, es necesario comprender que debemos cambiar nuestros pensamientos, porque cuando reconocemos que nuestras acciones o pensamientos son los creadores de nuestras circunstancias de vida actuales, podemos hacer realidad lo que queremos. Y es que si hay algo cierto en la vida, es que somos responsables de las consecuencias que vivimos, las cuales son producto de las decisiones que tomamos. En este punto, la autora refleja la importancia de adquirir el poder de nuestra situación a través de la aceptación. Louise Hay nos enseña en este primer capítulo del libro El poder está dentro de ti, que si aceptamos una situación de vida, es decir, que si somos conscientes de nuestra realidad actual y la aceptamos tal y como es, tendremos la capacidad para cambiarla, haciendo énfasis en el uso de la mente para generar el cambio que queremos, porque la mente es la que genera los pensamientos para conectarnos con la energía creadora universal. De este modo, podemos hacer realidad lo que queremos en nuestra vida. Por esta razón, debemos dominar nuestra mente para adquirir el poder para cambiar. Y es que, toda la vida, hasta este momento, hemos creído que el destino está escrito, cuando en realidad somos nosotros quienes forjamos el destino que queremos, a través de los pensamientos y nuestras acciones. A eso se refiere la autora cuando habla sobre las creencias limitantes que nos han insertado desde la niñez, las cuales nos bloquean en el logro de nuestras metas y deseos, siendo clave creer en nuestro poder para manifestar lo que queremos. El capítulo Toma de conciencia nos enseña cómo podemos cambiar nuestros pensamientos al creer en nosotros mismos, para expandir nuestro poder interno hacia el cosmos y manifestemos nuestros deseos. Un fragmento interesante del libro es el siguiente: los pensamientos que elegimos pensar
son los instrumentos que empleamos para pintar el lienzo de nuestra vida. En otras palabras, los pensamientos correctos crearán la vida que queremos, porque somos capaces de cambiar nuestra vida solo si estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento de transformación personal, y es por ello que vemos personas que siguen reflejando el mismo patrón de vida. El conocimiento es poder, y ese poder podemos despertarlo al final de este maravilloso libro, ya que si entendemos que el poder interior para cambiar nuestra realidad actual está en nuestras manos, lograremos cosas maravillosas. Nuestro poder interior nos permite crear una vida abundante y próspera, destacando el hecho que, además de aprender a controlar los pensamientos, es necesario aprender a controlar lo que decimos y cómo lo decimos. Esto es importante aprenderlo, ya que las palabras son la base de lo que creamos constantemente en la vida. En el siguiente apartado del libro, El poder está dentro de ti, Louise Hay lo confirma. Cada día afirma lo que deseas en la vida. Dilo como si ya lo tuvieras. Esto significa que las palabras, al igual que el conocimiento, tienen poder, porque una palabra incorrecta puede llevarnos a pensar negativamente y hacer que manifestemos esa realidad en nuestra vida. Cuando la autora habla sobre tomar conciencia, se enfoca en 3 puntos claves. Número 1. Creer que es posible manifestar lo que deseamos en la vida. Número 2. Estar dispuestos a cambiar internamente, eliminando los hábitos de conciencia limitante. Número 3. Despertar el poder que llevamos dentro de nosotros y conectarnos con la energía infinita del universo. La toma de conciencia para la autora también se refiere a entender que existe un poder universal que ama a todas sus creaciones, el cual tiene el fin de darnos el bien y dirigirnos a la prosperidad y abundancia. Cuando adquirimos ese conocimiento, nos volvemos uno con nuestro yo superior y podemos crear la vida que queremos al emplear nuestro poder para manifestar abundancia, riqueza, salud, amor, prosperidad y éxito, dándole la dirección correcta a nuestros pensamientos, porque al enfocarnos en el pasado, seguimos experimentando situaciones de vida negativas y caemos en un círculo vicioso cargado de malas energías. Es decir, si vivimos en el pasado, hacemos que la historia se repita. En el fragmento, mira el pasado como parte de la riqueza y plenitud de tu vida. Louise Hay se refiere al aprendizaje de las experiencias pasadas para crear un presente lleno de plenitud, liberándonos del pasado con amor y agradecimiento. En otras palabras, Louise Hay nos muestra que no debemos castigarnos por los errores del pasado, porque hicimos lo mejor que pudimos, pero sí debemos aprender de la situación para tener mayor conocimiento. El pasado existe solo en nuestra mente, y el presente es el que nos permite elegir lo que deseamos crear en nuestra realidad futura. En otras palabras, las decisiones que tomes hoy forjarán tu futuro. Por lo tanto, si somos conscientes que nuestras decisiones afectan los resultados en la manifestación de la vida que queremos y nos despedimos del pasado, entonces podemos crear una nueva realidad, apoyándonos en nuestro poder interior. En este primer capítulo del libro, la autora hace referencia a la existencia del poder infinito que habita en nuestro interior como una herramienta transformadora de vida. Igualmente, habla de los pensamientos y sentimientos
para manifestar nuestros deseos en la vida real. Louise Hay nos muestra cómo al abandonar las creencias antiguas, podemos cambiar nuestra forma de pensar y, por ende, mejorar nuestra vida con abundancia y prosperidad. Si elegimos creer que es fácil cambiar, tendremos el poder para cambiar. Me despido de ustedes invitándolos a darle like al video, suscribirse y hacer clic en las notificaciones para que no te pierdas el siguiente video. Un saludo para todos.